Buenos días jóvenes, ¿cómo están ustedes? Continuamos con nuestras clases de Psicología de la Salud y Psiquiatría para tercer año de medicina de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, Venezuela. Y la clase que vamos a ver hoy es de suma importancia porque tiene mucho que ver con las creencias de los pacientes. Recuerden que ustedes dentro de poco van a ser médicos y van a tratar a personas que le dan ciertas explicaciones a las enfermedades que ellos padecen o con las que se han contagiado. Por lo tanto, tenemos que tener claro en que no podemos juzgar a nadie y debemos ubicarnos en un contexto para ponernos en el lugar del paciente. Es probable que durante esta clase escuchemos algunos comentarios referentes a la Iglesia Católica. Y desde un principio yo quiero dejar claro que tenemos un punto de vista científico. Por lo tanto, aunque muchas opiniones parezcan personales, tenemos que ubicarnos en un concepto o en una época para la cual lo que se representaba en ese entonces era cierto, era verídico, era lo que se creía. Hoy, por supuesto, nos parecen una serie de decisiones atroces y fuera de un contexto, y todas, por supuesto, en nombre de Dios. Pero para la época era lo que se consideraba como correcto. Muy bien, por lo menos por algunas personas. Claro está que era para mantener una serie de dominios y de control sobre la sociedad. Pero antes que nada, aunque nos parezca horrible lo que vamos a hablar hoy, esto existió, no se puede negar, muy bien, y no se debe ocultar, pero representa una época de nuestra historia. Hoy vamos a hablar un poco de demonología. Muy bien, ¿cuál es el punto de vista que se tiene sobre los demonios? Social, en cuanto a la psiquiatría, científico. Y vamos a ver un libro, muy por encima, la estructura de un libro, que es el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Un libro, ya lo miraremos, que fue propuesto por dos sacerdotes con la uniencia, el visto bueno del Papa del momento, muy bien, y que durante más o menos 300 años causó horrores, estragos y dejó escapar la psicopatía, la perversidad y la enfermedad mental de los que fueron llamados inquisidores. Entonces, sean bienvenidos a esta clase. Muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar del Malleus Maleficarum, otros no, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, adelante entonces. Espero que sea entretenida esta clase, jóvenes. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que Thomas Hobbes, un filósofo inglés, pronunció lo siguiente en cuanto a las religiones. Eso de Dios da que pensar. Muy bien. Al miedo de un poder invisible, un poder divino, fingido por la mente o imaginado a partir de historias que han sido aceptadas por el público, lo llamamos religión. Pero lo que no es aceptado por el público se le dice superstición. Muy bien. Él fue uno de los que estuvo no en contra, pero sí comentaba y decía, ya va, se suceden guerras, se suceden muertes, se suceden acusaciones, etcétera, por un poder que es imaginario, por un poder que es invisible, y es el que se conoce como religión. Y las religiones hoy en día, o los dioses que forman parte de las religiones hoy en día, que están tan adentrados en nosotros,
Bien, los llevamos tan arraigados, y los llevamos arraigados, por supuesto, porque nos los enseñan desde pequeños en la escuela, eh, en la doctrina a la cual nosotros pertenecemos. Muy bien, es la católica. Nosotros, eh, predominantemente es la católica, así que nos dan un bautizo, una primera comunión, un matrimonio, etcétera, y nos van inculcando sus reglas y normas, que muchas de ellas, por supuesto, están acordes. Pero tenemos que recordar algo. Una cosa es Dios y otra cosa son los hombres. Los hombres que hablan en nombre de Dios. Muy bien. Y eso sí no lo enseñan. Eso sí hay que enseñarlo en casa, ¿no? Hija, ya va, Dios, sí, pero un sacerdote no es Dios, ni está más cerca de Dios que tú, ni se comunica con Dios. Muy bien, es un hombre que habla en nombre de Dios, pero no porque Dios le dice lo que tiene que decir, ¿no? Sino que interpreta las escrituras, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la salud mental se ve muchas veces muy influenciada por todas estas creencias. En lugar de tener una creencia independiente, yo creo que no hay que ser muy católico para entender, para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Perfecto. Entonces, esto los pacientes a veces no lo logran comprender y se enferman probablemente por sus creencias, y sus creencias hacen que sus enfermedades emocionales o mentales sigan presentes. Continuemos. Fíjese lo mismo que dice Thomas Hobbes. Dice, el temor de las cosas invisibles es la semilla natural de lo que cada uno llama para sí mismo religión. Religión. El temor a que uno se enferme. Por ejemplo, hay personas que son muy malas, y alguien les dice, ah, ese debería morirse. Le dice, no, no le desees la muerte a nadie o el mal a nadie, porque eso es malo, eso se te puede devolver. Hay un temor a lo invisible, ¿cierto? Hay un temor a lo invisible. Hay gente que es mala y debería estar muerta, no debería existir porque hacen la maldad al otro. Pero nuestras religiones, nuestra cultura, nos dice, no, 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 es malo desear la muerte a otro ser humano, o etcétera. Bien, otra cosa diferente son los derechos que tienen las personas. Todos tenemos los mismos derechos, pero cada quien tiene también el derecho a desearle la muerte o algo malo a otra persona que haya hecho daño. Entonces, todo esto trae como consecuencia eh, afectación, o se implica en lo que sería la salud mental. Recuerden lo que estamos diciendo, la salud mental de nuestros pacientes. En ningún momento estoy intentando cambiar su forma de ver la vida ni sus creencias. No, no se trata de eso. Cada quien tiene su justo derecho de creer en lo que considere más apropiado. Estoy hablando de el ejercicio de la medicina. El ejercicio de la medicina desde el punto de vista de la salud mental. Muy bien. Hay enfermedades, aunque no lo crean, hay condiciones eh, que tienen que ver con el pecado o con la creencia del pecado, que van a afectar la salud de las personas. Veamos esto, desde que el mundo es mundo, tenemos nosotros esta disyuntiva. Eh, Desde los primeros terrícolas, desde los primeros hombres de nuestra tierra, pues se le empezaron a dar significados a los eventos naturales, pues a través de los dioses, ¿no? Un dios que sopla el viento, un dios que quita el sol y pone la luna, etcétera, ¿no? Bueno, así que eso era, digamos, era la connotación más lógica que podía haber, porque no se entendía el mundo. A medida que se avanza, hay una cultura como la griega que comienza entonces a desarrollar sus mitos, sus leyendas, muy, eh, muy sinceras, por cierto, porque fueron escritas por literatos, fueron escritas
por escritores, por pensadores, por filósofos, no por sacerdotes. Por eso ustedes ven que la literatura griega, pues hay de todo, hay, eh, digamos, promiscuidad, hay homosexualidad, hay incestos, ¿no? En todas esas creencias, porque ahí no está la mano religiosa, ahí está es la mano filosófica, una serie de explicaciones. Luego llegan los romanos, por supuesto que invaden Grecia, como ya se los he comentado. Estos cuentos les parecen maravillosos porque son historias fascinantes, son historias fascinantes, y ellos la adaptan, ¿no? Y ponen sus propios dioses también romanos. Después aparece una persona que se hace llamar hijo de Dios, eh, comienza a tratar de modificar todas estas creencias, eh, se muere, resucita, se va al cielo y luego vienen sus seguidores y sus seguidores poco a poco van tomando fuerza y pues definitivamente va apareciendo las religiones, pero estas religiones ya dicen nada de dioses, hay uno solo. No solo acabemos con todos los dioses, hay uno solo. Y ese Dios, el único que hay, es el responsable de todo en el mundo. Bueno, muy bien, maravilloso. Acabaron con todos los dioses y dejaron uno. Sin embargo, empezaron a ver que habían ciertos sufrimientos, maldad en el mundo, injusticias. Y dijeron, pero si Dios es el único, ¿por qué hace eso? No, bueno, ya eso no es culpa de Dios, hay que ver quién lo hace, ¿no? Aparecen los demonios. Muy bien, los demonios. Los demonios que yo no estoy muy letrado en el tema, jóvenes, pero lo que uno logra escuchar como cultura general, los demonios que en un principio eran ángeles también, pero que bueno, se convierten en personas malvadas, son expulsados del paraíso y bueno, y entonces son los que hacen las maldades. Así que, y vienen a influir sobre quién, sobre nosotros, los humanos. Los humanos. Muy bien. Entonces tenemos estos dioses, en un principio, luego los demonios, y afectan a los humanos. ¿Y cómo nos van a afectar? Bueno, ya todo lo vemos nosotros. Si nos pasan cosas buenas, pues Dios ha sido bueno. Si nos pasan cosas malas, pues no ha sido Dios que nos ha... Bueno, a veces se escucha, Dios te va a castigar, ¿no? Pero bueno, probablemente no sea Dios, sino un demonio que Dios no nos ha podido defender de ese demonio momentáneamente, ¿no? Y somos nosotros los humanos los que estamos en el medio y en quienes depositan tanto la bondad como la maldad. Muy bien. Y dentro de ellos están las enfermedades. Las enfermedades, las personas cuando se enferman, cuando esperan un diagnóstico, pues rezan mucho, se, se aferran a una fe de que hay un ser poderoso que les va a ayudar. Y tenemos que, a las personas que creen en esa fe, tenemos que ayudarles a que sigan aferrándose de la fe. En Venezuela hay un médico que murió hace mucho tiempo y hace milagros, que es el doctor José Gregorio Hernández, quien por supuesto pues está en una lista eh, para ser santo por, bueno, como yo lo digo, pues por una institución que es la Iglesia Católica para hacerlo santo y tiene que llevar una serie de requisitos. Por supuesto que han pasado por encima de él muchos otros que han sido, les han catalogado como santos rápido, ¿no? Algo así como Santos Express. Muy bien. Y sin embargo, al doctor José Gregorio Hernández, que tanto tiempo se le lleva pues insistiendo en que hay muchas personas que creen en él y que dan fe de sus milagros, pues todavía está en la cola, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, esto lo que demuestra también es simplemente que lo que siempre he dicho, Dios es Dios, los hombres son los hombres, y los hombres son los que manejan estas instituciones y los hombres son los que van a decir cuándo le toca a ese santo o a otro santo de cualquier otro país. Muy bien. Entonces, pero la gente sigue creyendo en ellos. Sigamos entonces.
Muy bien, los demonios que son los causantes de las enfermedades mentales. Muy bien. En el libro octavo de la Ciudad de Dios, de San Agustín, muy bien, ya se sustituyen los dioses por un solo Dios, ¿no? Una religión ya de un solo Dios. Y aparecen estos demonios argumentando de que son malignos, por lo tanto son los causantes de las desgracias. No es Dios. Dios no es el que hace todas estas injusticias y desgracias, sino otros personajes que son los demonios. No tienen ninguna virtud y son el manantial de todo el mal espiritual y material. Pero resulta ser que estos demonios se pueden comunicar con los seres humanos, pueden tener influencia sobre los seres humanos. Así tenemos dos tipos de demonios, el íncubo y el súcubo. ¿Quiénes son? Íncubo es el nombre que se le otorga a estos demonios que bajan de los cielos para mantener relaciones sexuales con las mujeres. Aquí tenemos un íncubo con una dama, que por cierto en la fotografía pues se ve una dama pues de atractivo físico bastante emblemático, muy bien. Eh, Así que se le denomina el íncubo. Claro, son ilícitas, es decir, no debe de tenerlas. ¿Mm? Dicho de un diablo, el íncubo, que según la opinión vulgar, aparece bajo la forma de un varón para tener trato carnal con una mujer. Hay informes de que en algunos casos, algunas monjas declaraban que este íncubo, este demonio que bajaba, era parecido o tenía un asombroso parecido con el cura, el confesor, el obispo. Muy bien, pues claro, con el único hombre que ellas conocían, el hombre más cercano, pues el que era el religioso, pues que estaba pendiente de ellas o que tenía trato con la comunidad, era el único hombre. Y al despertar a la mañana siguiente, se encontraban contaminadas como si hubieran yacido con varón. Esto, pues, tiene muchas explicaciones desde un punto de vista psicológico. Probablemente muchas religiosas no dejan de ser mujer, por supuesto, y pueden haber tenido algunos deseos reprimidos. Las hormonas igual se mueven, sea usted monja o no sea monja. La fisiología es otra cosa. Y es probable, pues, que algunas de ellas eh, tuvieran estos deseos carnales, pero recuerden que era prohibido, ¿no? Porque la religión, por lo menos la religión católica, ha tenido una lucha contra la sexualidad de toda la vida, ¿no? Y, yo por mi parte no le veo mucho sentido, pero bueno, esas son las normas de la religión católica y quién sabe, por eso digo, alguien experto en el tema me podrá decir, bueno, eso el motivo es tal y tal y tal, muy bien, pero al final de cuentas uno no le ve mucho sentido. Otra cosa son, digamos que los riesgos de las enfermedades, otra cosa son las manipulaciones a través de la vida sexual, etcétera, etcétera. Muy bien, incluso hasta el negocio, la esclavitud sexual, las violaciones, los abusos, etcétera. Pero la vida sexual, pues yo no le veo ninguna, digamos, relación con la religión, pero existe. Y esto trae consigo una serie de consecuencias, muy bien, de energía o deseos que tienen que salir, pero que no se dejan salir y se van acumulando y por algún lado pueden manifestar una serie de síntomas. Así que nunca sabemos si esto de que se encontraban al otro día como si hubieran yacido con varón, puede ser que hayan tenido, no sé, alguna sensación orgásmica durante un sueño o lo que sea, y bueno, y se levantaban un poco más satisfechas a la vez que culpables, ¿no? A la vez que con un sentimiento de culpa. Por otro lado, el súcubo es el equivalente. Son los demonios
que son seductores de los hombres, y reciben este nombre. Entonces, es dicho de un espíritu, diablo o demonio que según la superstición vulgar tiene comercio carnal con un varón bajo la apariencia de mujer. Fíjense que aquí no dicen si es un diablo, un demonio masculino que se disfraza de mujer, ¿no? En ese caso, pues sería una relación homosexual, por supuesto. Solamente que se ha disfrazado de mujer, ha tenido apariencia de mujer y el hombre pues ha caído en la tentación. O son demonias. Muy bien, no lo dice. Pero bueno, al igual, ¿y a quién le va a pasar esto? Bueno, nuevamente al que está retraído sexualmente. No se comenta, pero deben haber, pues, estoy hablando de esa época, de la época anterior, en la cual probablemente algún sacerdote, recuerden que también, pues, la vesícula seminal, la próstata, todo esto se va llenando y ocurre lo que se llama la descarga nocturna, es un acto completamente fisiológico, y esta descarga nocturna pues puede traer placer y muchas veces está acompañado de ensoñaciones relacionadas con esto. Así que no sería de extrañar que un sacerdote en abstinencia, muy bien, o cualquier persona en abstinencia, pudiera tener un sueño erótico con estas súcubo, muy bien, porque no tenemos información, pero ni hablar de lo que para entonces podría ser la masturbación en este grupo de personas. Perfecto, porque eso, como ya les he dicho, la connotación sexual, más aún la autocomplacencia, que sería ya tema de otra clase, pues no estaba muy bien visto por la Iglesia católica y pues podría traer mucha sensación de culpa, y la culpa enferma. No hay nada más que enferme que un remordimiento. Muy bien, si no ustedes, aquí entre paréntesis, pueden leerse el libro de Crimen y Castigo, muy bien, eh, donde ustedes ven allí que el autor, Dostoyevsky, él dice, bueno, una persona que comete un asesinato y la culpa lo maneja tanto que al final tiene que, al final tiene que confesar, ¿no? O el de Edgar Allan Poe, muy bien, el corazón palpitante o el corazón delator, como lo quieran traducir, que igualmente, ¿no? Se ve el manejo de la culpa. Así que la culpa enferma y muchos de sus pacientes pueden presentar enfermedades psicosomáticas en base a sentimientos de culpa. Y hoy en día, bueno, la gente no estará matando a los demás con una facilidad tan grande, pero sí pueden tener contactos sexuales, infidelidades, enamoramientos con quien no debe, etcétera, que pueden generar culpa y esto puede traer consigo enfermedades psicosomáticas. Bueno, sigamos adelante, jóvenes. Miren, esta diapositiva que traigo es, eh, digamos, es muy actual. Esta pintura que ven ustedes aquí es de Henry Fuseli y se llama La pesadilla. Y la pesadilla, y ustedes ven, es una dama acostada, probablemente se le ve en un sueño un ren, muy bien, un caballo que está aquí apareciendo como una especie de alucinación de un sueño, y un espíritu que está encima del pecho, oprimiendo el pecho. Muy bien, en realidad se llama nightmare, ¿no? En inglés se le traduce como la pesadilla. Pero fíjense lo siguiente, pesadillas y demonios. Entonces, una de las maneras como se consideraba, y probablemente todavía algunas personas, que Dios podía comunicarse con los seres humanos, los dioses y los demonios, era a través de los sueños. Así que el soñador percibía un peso sobre el pecho que era este señor que está aquí, este animalito, que es un incubo. Muy bien. Mar, ¿no? Es la antigua palabra inglesa para designar el incubo y el proceso nightmare, que se traduce como pesadilla, no es otra cosa que el incubo nocturno. Muy bien.
Entonces, significaba originalmente que el demonio se sentaba en el pecho de los que duermen y lo atormentaban con sueños. No podía despertarse, era como un ser siniestro encima de ellos, trataban de hablar, no podían, digamos, incorporarse, no podían despertarse y estaban como prisioneros, prisioneros de este íncubo que tal vez era cuando aprovechaba para poseer a la mujer. Bien, entonces pues de ahí lo tenemos. Este proceso se sigue dando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso no les han sucedido que bajo situaciones de estrés, durante la adolescencia generalmente, no han sentido esto de que no se pueden despertar, de que intentan hablar y no pueden hablar, ¿no? Y de que sienten un peso encima? Bueno, eso ya sabemos lo que es. Eso es parálisis del sueño. Ya lo sabemos. Es un despertar en sueño REM, muy bien, donde el cuerpo se encuentra paralizado, porque en el sueño REM hay un bloqueo de la placa motora, la persona no se puede mover y aparecen una serie de alucinaciones hipnagógicas allí y bueno, la persona escucha voces, etc. Pero para ese entonces no se hablaba de parálisis del sueño. Además, esto es nuevo. El sueño REM fue descubierto en 1950 por Kleitman. Así que, Natalie Kleitman. Así que esto es nuevo prácticamente. Y todavía hay personas que sufren de esta situación de sueño y, bueno, le achacan la explicación a eventos sobrenaturales. Bien, entonces, seguimos. Ahora bien, a lo que vinimos. ¿Qué pasa con los demonios? Pues la Iglesia Católica se nutre de demonios, se nutre mucho. Ojo, yo no estoy queriendo decir que no existan, yo no estoy queriendo decir, esta clase no se trata de eso, no se trata de poner en duda los exorcismos o de poner en duda las posesiones diabólicas. Por supuesto que hay eventos inexplicables. Muy bien, y bueno, habrán ciencias o ramas de la ciencia o personas que se dedican al estudio de estos fenómenos. Yo estoy hablando es de su relación con la salud mental. Perfecto. Entonces, fíjense que en 1484, por mucho que se quiera negar y borrar, sucedió esto. El Papa Inocencio VIII declaró lo siguiente: ha llegado a nuestros oídos, es decir, rumores, ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan la relación con ángeles malos, los que ahora son por supuesto demonios, los íncubos y súcubos, y que, mediante sus brujerías, conjuros y hechizos, sofocan, extinguen y echan a perder los alumbramientos de las mujeres, además de generar otras muchas calamidades. Es decir, ha llegado a nuestros oídos. Eso era lo que se representaba en esa época. Eran las creencias. Hoy nos puede parecer una estupidez, una tontería. ¿Cómo usted va a andar creyendo en esto? Muy bien, esto tiene que tener una comprobación científica. Ya hoy en día incluso lo que uno escucha de la Iglesia Católica para un exorcismo, pues se necesita que haya pasado por psiquiatras, por psicólogos, etcétera, y que se pueda comprobar de que pudiera ser una posesión demoníaca para un experto en esto ir y entonces hacer el tratamiento o la técnica necesaria. Muy bien, pero estamos hablando de 1484, de 1490, de 1500. Esto duró, por supuesto, 300 años. Entonces, Inocencio inició la acusación, tortura y ejecución de brujas en toda Europa. Porque, bueno, había llegado la idea de que estaban, pues, tomando terreno en el mundo. Generalmente las perseguidas eran principalmente mujeres jóvenes o adultas jóvenes, ¿no?
que es donde la enfermedad mental se manifiesta. Si se trata de trastorno bipolar, si se trata de esquizofrenia, generalmente eso comienza en la adolescencia o en la adultez joven. Muy bien. Y Inocencio no era más que otro hombre común y corriente, como cualquier otro, como el papa de hoy en día y como los papas que han venido antes. Muy bien, son hombres, no son representantes de Dios ni son seres divinos, son hombres como ustedes y yo, que se han dedicado a estudiar, bueno, las escrituras, la teología, etcétera, así como ustedes están estudiando medicina. Muy bien, bueno, adelante. Así que no pasó mucho tiempo en que dos iluminados del momento, muy bien, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, dijeron, vamos a hacer un manual. Si de esto se trata, si se trata de identificar brujas, muy bien, pues vamos a hacer un manual. Y vieron, yo creo que vieron una oportunidad de hacer dinero. Emprendedores de la época, para como lo llaman hoy en día. Una oportunidad interesantísima, así como Steve Jobs, en ese momento de que las computadoras estaban naciendo, ellos dijeron, nada, aquí tenemos nosotros una gran forma de tener poder y de tener, digamos, control y dinero, riqueza. Muy bien. Y al igual que Adolfo Hitler, se comienza una cacería de personas que consideraban eran las causantes de sus desgracias, pero con torturas horribles, ¿no? Que hoy en día uno se le hiela la sangre nada más de mirarlas. Vamos a continuar. Así que proponen este libro, el Maleus Maleficarum, ¿ok? Y se lo presentan a Inocencio. Y Inocencio dice, perfecto, ¿no? Hoy en día se le han dado muchas vueltas, ¿no? Que eso no fue así, que él no quiso decir esto, aquello. Yo, como yo digo, bueno, ¿y por qué lo niegan? Sí, eso era como se pensaba en ese momento, horrible, no debió haber sido, no estuvo bien, pero bueno, así era como se veía. Cristóbal Colón cuando llega a América, pues también, bueno, era lo del momento. Declaro que esta tierra es mía. Y viene aquí un sacerdote a decir, el único Dios que existe es este. Y punto, y así era. Robinson Crusoe, cuando llegó a la isla donde estuvo, creo que fueron 28 años de náufrago, también llegó y lo primero que dijo es, declaro en nombre del rey de Inglaterra que esta tierra es mía. Es decir, era lo que se hacía, hay que ubicarse en la cultura, ¿no? Uno no puede vivir con estos resentimientos de lo que se hacía antes, pero no podemos negar nosotros con nuestro pensamiento científico de que esto horrible existió. Muy bien, continuemos. Así que recordemos que la psiquiatría en la Edad Media, en el Renacimiento y en la Edad Media, era qué? Era la enfermedad mental, era una posesión diabólica. Algunos autores afirman que la enfermedad mental retornó a la categoría de posesión diabólica. Y ya lo hemos visto en otras clases. Todo lo que se adelantó con los griegos, todo lo que se adelantó con los romanos, todo lo que se adelantó con el mundo árabe, simplemente llegó el oscurantismo, llegó la Edad Media y llegó el pecado y llegó el poder y el control, ¿no? ¿Basados en qué? En el miedo invisible, miedo que todavía hoy nosotros, pues se sigue dando. Ahí está, no está, lo más fácil lo vemos en digamos, en las campañas políticas, ¿no? Ustedes ven cómo Latinoamérica se está llenando de una serie de personajes que a través del miedo y las promesas de un mundo mejor, pues logran tomar el control, ¿no? Porque la gente dice, no, es cierto, yo quiero esto, tomar el control de las presidencias. Claro, con ayuda de los, de los partidos políticos de turno que no lo han hecho absolutamente nada bien. Así que volvemos al mundo. Mire,
Esta foto de Linda Blair de la película El Exorcista, una película de los años 70, con un maquillaje extraordinario, extraordinario. Es una película ícona de la época, es una película que la gente se salía del cine. Yo no la pude ver, yo tenía 10 años, 11, 12, y era para mayores de 18. Pero era una película donde la gente se salía porque el maquillaje fue muy, muy, muy ajustado al terror y al miedo. Muy bien, sigamos. Y no solamente la enfermedad mental, la misma epilepsia. Ustedes saben que en la epilepsia la persona convulsiona, generalmente relaja esfínteres y puede tener, digamos, cialorrea, saliva, expulsa saliva con espuma, con burbujas por la boca. Y todo esto da la impresión de que está poseído por un ente, por un demonio. Así que la epilepsia también fue confundida como una posesión desde de los egipcios, la Edad Media, y es probable que todavía hoy en nuestra época siga siendo así. El hecho es que el Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, muy bien, que fue escrito en 1486, como ya les hemos dicho, por Kramer y Sprenger. No olviden nunca estos nombres, como médicos no pueden olvidarlos, Kramer y Sprenger. Ellos atribuyen al demonio la causa de todas las enfermedades mentales, incluso el insomnio. El insomnio también era, nadie podía quejarse de insomnio, porque se quejaban de insomnio, decían que eso era porque algo malo había hecho y Dios o los demonios le estaban mandando preocupaciones para que no durmiera. Pero el hecho es que ustedes entenderán que un episodio maníaco de un trastorno bipolar o un primer debut, una primera crisis, primer episodio de psicótico de una esquizofrenia, donde aparecen alucinaciones auditivas, pues se tenían que, por supuesto, considerar que eran debido al poder de los demonios. Así que la psiquiatría nuevamente dejó de tener valor en esa época. Bueno, el Maleum Maleficarum es una obra que hoy está pues dentro de los libros prohibidos, pero usted lo consigue en internet. Eh, Se define a la enfermedad mental como una forma de brujería o posesión, pero ¿cuál era el tratamiento? La tortura. La tortura, que es lo que uno dice, lo que uno se explica. Dice, bueno, está bien, ustedes están persiguiendo brujas. Bueno, listo, ya conseguimos que esta era una bruja. Bueno, mátenla o qué sé yo. Pero torturarla, unas torturas que vamos a ver ahora, muchas de las que se hacían. ¿Y cuál era la idea? Liberar el alma del enfermo. Ojo, no para que el espíritu se fuera y lo abandonara y ya y siga su vida, sino que para que pudiera morir en paz. Es decir, el acusado igual iba a morir, pero tenía que ser torturado primero. Y cuando el inquisidor considerara que ya se le había liberado, pues ahora sí terminen de matarlo. ¿Mm? Ustedes dirán, ¿qué mente tan perversa puede estar detrás de todo esto? Bueno. Bueno, vamos a ver un poco del Maleus Maleficarum. Eh, el libro está dividido en 3 secciones y cada una de las cuales plantea una serie de preguntas específicas, ¿no? Y que se responden a través de argumentos allí. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte lo que intenta es probar, convencer que la brujería o la hechicería existe. Muy bien, que eso existía. Y da una serie de detalles de cómo el demonio y sus seguidores, que son las brujas y los hechiceros, perpetran, digamos, una serie de males con el permiso de Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Ah? Para todo, recuerden que cuando se trata de preguntarle a un sacerdote, siempre va a tener una respuesta. Y si no me la tiene, dice que que eso no tiene ni principio ni fin, ¿no? Es decir, una cosa es la fe y otra cosa es digamos, la ciencia. Así que ante esta situación tan loca
de que los demonios existían y que, bueno, y que por qué existen. Entonces, pues la respuesta era que Dios lo permite, pero ¿por qué? Pues la propuesta es que Dios lo permite para que el diablo no gane un poder ilimitado y destruya el mundo. Así que le da, ¿no? Le da permiso para que haga algunas cosillas por allí, de tal manera que no se apodere de todo. Fíjense, en Venezuela se habla de digamos, de un sistema político totalitario, pero siempre hay tres, cuatro o dos gobernaciones que son ganadas por la oposición. Y es una situación igual. Dice, ¿por qué? Bueno, para que la oposición no tome fuerza, es importante darle por allí unos pedacitos, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo se aplica en este sentido. Dios permite una serie de desgracias en el mundo para que, bueno, la maldad no se apodere completamente de nosotros, ¿no? Es una explicación que, bueno, aquí para el que la quiera creer maravilloso y para el que no la quiera creer también, ¿no? Cada quien es libre pues por eso hablamos del libre pensamiento. Muy bien, sigamos. Bueno, en esta sección que estamos hablando, ¿no? Explica algo muy interesante. ¿Por qué las mujeres, por su supuesta naturaleza más débil e intelecto inferior, ¿no? Ah, son más propensas a la tentación de Satán que los hombres? Por lo tanto, ellos consideran que habían más brujas que hechiceros. Pues lógico, porque la mujer era más débil, un intelecto inferior, completamente misógenos. Y ustedes se preguntarán hoy por qué las mujeres no dan misa, ¿no? Bueno, sus razones tendrán, vuelvo a decirlo. No sé, no conozco el derecho canónico ni nada de esto, pero uno dice, tendrá, tendrá algo que ver con esto por alguna razón, pero el hecho es que en ese entonces, y esto lo dice el Maleum Maleficarum, es decir, lo dice la iglesia en ese momento, ¿no? Las mujeres presentan un intelecto inferior y por eso son más propensas a ser poseídas por los demonios. Por eso, el título del libro está en femenino. Maleficarum es la forma femenina, el Maleus Maleficarum. Muy bien. Y los escritores declaran incorrectamente, porque no es cierto, que la palabra fémina o mujer es una derivación de fe más minus, que significa sin fe, infiel, desleal. Bueno, aquí ven ustedes una revista que se llama Fémina, por cierto. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, bueno, recuerden, también me pueden decir que no, que eso no es cierto, pero recuerden que se consideró hasta hace muy poco que las mujeres no tenían alma. Muy bien, que los únicos que tenían alma eran los hombres. Por lo tanto, las mujeres no tenían alma. No fue sino hace poco en un concilio ecuménico que dijeron, oye, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Las mujeres como seres humanos también tienen alma. Es decir, que las mujeres eran inferiores, no, por lo tanto no tenían alma, no tenían derecho al voto, etcétera, etcétera. Y hasta ahora es que las damas están obteniendo la igualdad de sus derechos, porque afortunadamente son diferentes a los hombres, pero son iguales en sus derechos. Y bueno, eso ha desatado, pues como ustedes ya saben, una serie de situaciones hasta extrañas, ¿no? Con esto de los géneros, transgéneros y esta serie de cosas que todavía hasta este momento es un tanto una mezcolanza por allí que esperemos se vaya aclarando a través del tiempo, porque todavía pues aparecen, cada quien pues cada quien quiere proteger su razón de ser y cada quien pues propone un nuevo grupo y allí van, ¿no? Allí van, hasta que bueno, esperemos que se pongan de acuerdo y cada quien pues eh, digamos, exprese de una manera más clara lo que es o no es. Sigamos. Bueno, luego viene una parte 2 del Maleo modificado. La primera, entonces ustedes ya saben, ¿no? Era convencer de que los brujos existen. Muy bien, las brujas.
La parte 2 describe las formas de brujería. Entonces, en esta parte 2 es cómo las brujas lanzan hechizos, cómo esos hechizos pueden ser prevenidos, remediados, ¿no? Hay un fuerte énfasis que se le da al pacto con el diablo y la existencia de brujas es presentada como un hecho. Es decir, las brujas existen. Y luego ahora 2. Ellas utilizan una serie de procedimientos, protocolos o como quieran ustedes llamarlos, para lanzar esos hechizos. Así que no hay duda de esto. Y luego viene una parte 3, que esta es la parte más trágica de este libro, porque detalla cuáles son los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar a las brujas, destruirlas. Y aplican la tortura. Se proponen una serie de torturas. Dice, bueno, la tortura en la detección de las brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confiesa voluntariamente su culpa, hay que torturarla para que confiese. E incluso los jueces se instruían para engañarlo y decirle, si usted confiesa, lo vamos a perdonar. Ah, bueno, entonces sí. Pero es que por donde fuera, el asunto parecía que era disfrutar y torturar a la persona. Eran perversos, depravados, degenerados, por decirlo de alguna manera. Porque si la persona decía, sí, es verdad, yo confieso, soy bruja, decía, no, no, eso es el diablo que le está haciendo, vamos a torturarla. Vamos a torturarla porque eso no puede ser tan fácil. Eso es el diablo que le está diciendo, el demonio que quiere que no la torturemos, etcétera, para salvarse. Si decía que no, entonces es el diablo que le está diciendo que no. Por lo tanto, hay que torturarla también. Era una, era una situación horrible, terrible. Incluso vean esto. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas. También sostiene que si un defensor hacía muy bien su trabajo, era porque también lo habían embrujado. Así que si llegaban los testigos a decir, no, no, ella no es bruja, ella pobrecita, es una enferma, o ella resulta ser que no es así como ustedes dicen, no, ese es el demonio que los embrujó también. Muy bien, la bruja embrujó a los testigos. Y si el abogado defensor hacía mucha fuerza, no, ese es la bruja también acaba de embrujar al abogado defensor. Muy bien. Es decir, que el que le ponían el ojo, lo lamento mucho, definitivamente había que torturar. No era que ya está así, no, hay que torturarlo. Muy bien. Entonces el Maleo Maleficarum es uno de los documentos más aterradores de la historia humana. Ha quedado callado, pero nosotros como estudiantes de medicina, pues, y de la salud mental, tenemos que conocerlo. Ojo, esto no es para salir de aquí diciendo que la Iglesia Católica es mala, que los sacerdotes es malo, que Inocencio era malo. No, 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 no. Esto es historia, historia. Muy bien. Por supuesto que todo eso que se hizo fue horrible, malo. Muy bien, lo que queremos decir era que representaba a una época. Ahora, las doctrinas e invenciones infames, horribles mentiras, ¿no? Se decían, si una mujer era acusada de brujería, es que era bruja y ya está. ¿Y quiénes los acusaban? Los vecinos. ¿Alguien? Imagínense ustedes eso, tener ese poder, ¿no? Entonces, había que ser amigo de todo el mundo allí, había que estar enchufado, como se dicen, en la mafia, para poder acusar al otro. ¿Okay? Y la tortura era el medio infalible para demostrar la validez de la acusación. El acusado no tiene derechos, no tenía derechos, no tenía oportunidad de enfrentarse a los acusadores y si era acusado, délo usted por muerte con tortura, en nombre de Dios. Pero había otra cosa interesante. Los inquisidores, que eran quienes iban aplicando esto, se quedaban con las propiedades, se quedaban con el dinero, con el campito, con las vacas, con las casitas, con los terrenos de los que eran acusados de brujos y para su uso y disfrute.
Así que hoy en día lo seguimos viendo, hoy en día lo seguimos viendo. Usted es un traidor a la patria, así que esa finca que usted tiene ahí la vamos a poner a producir, no sé qué tal. Listo, ya está expropiada para nosotros. Muy bien, es una inquisición completamente igual, completamente igual. Muy bien, entonces, pero en ese entonces había que torturarlos y matarlos, ¿no? Había un manual para los torturadores. Así que con el Maleus en la mano, muy bien, y con la garantía de que el Papa estaba de acuerdo, pues imagínense si no iban a aparecer inquisidores por toda Europa que se podían quedar con los bienes del que iban matando y asesinando. Bueno, aquí tenemos una pintura que va a representar, no está descrita, así que vamos a describirla nosotros, muy probablemente una joven en sus 20 o antes de sus 20, a lo mejor con una crisis maníaca, o se ha quitado la ropa o se la están quitando, las personas acusándola de bruja porque probablemente tenga alguna enfermedad mental y todos los demás con tanto miedo que se les había enseñado, pues, ¿no? Señalándola de bruja y probablemente pues iba a morir. Aquí vemos otra representación de unos métodos de tortura que ya veremos un poquito paso a paso. Aquí vemos, mire, esto es, no recuerdo ahora cómo se llama, pero subían al acusado de bruja o de brujo con las manos atadas a la espalda, lo subían y lo dejaban caer y por supuesto ocurría una serie de luxaciones. Vamos a ver otros métodos de tortura. Fíjense esto, los amarraban de un palo aquí como ustedes ven y les pasaban una sierra a través del periné hacia abajo, los abrían. Muy bien. ¿Quién puede disfrutar de esto? ¿Quién puede ver una persona allí gritando, suplicando? ¿Y quién puede tolerar esto? Muy bien. Esto a lo mejor era pues un poco más tolerable porque después de todo la quema de brujas, pues las personas mueren, yo creo que mueren asfixiadas antes de quemadas, pero se veía mucho, había que purificarles el cuerpo. Y aquí hay una quema de brujas en conjunto, ¿no? Como ustedes ven. Bueno, todo esto era con el Maleus Maleficarum en la mano. Bueno, vamos a ver. La tortura del potro era una de las más llevadas a cabo. Consistía en colocar al sujeto sobre una mesa, se le amarraba tanto las extremidades superiores como las inferiores y se le iba estirando, 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 causándole un gran dolor hasta que era desmembrado. Esto se utilizaba después también como método de tortura, por supuesto, medievalmente para los prisioneros, para los que tenían que confesar, pero estamos hablando de los métodos de tortura para, para las brujas, para que confesaran. Aquí hay unas fotografías todavía de las estructuras reales, como esta y esta que ustedes ven. Muy bien. Aquí vemos una descripción en un texto. Muy bien, como iban jalándole. Muy bien. Aquí tenemos también a alguien que está atado de esta manera. Esta es otra forma de desmembrar, que era abriendo los brazos para desmembrar por los hombros, ¿no? Para luxar y desmembrar. Pero lo que yo veo es, y lo que digo es, miren aquí los inquisidores sentados, muy bien, aquí leyendo el Maleus o cualquier otra, digamos, escritura que tenga allí, pero es que acaso las personas no sufrían con esto, ¿no? Con el sufrimiento de los demás. Esto era la rueda. Se le ataba desnudo a la rueda, de pies y manos y cuello, mientras que el torturador le rompía poco a poco los huesos de sus miembros, o a veces
metían un miembro, un brazo, una pierna aquí en una de estas, de estos rayos aquí, muy bien, para, para moverlo y romper el hueso. ¿Se imaginan ustedes el sufrimiento, el dolor? Bueno, esta es la que yo le decía, la de la garrucha. Consistía en amarrar al brujo con los brazos hacia atrás, los ataban, los subían y lo dejaban caer. Al dejarlo caer, pues allí se luxaban los hombros, los codos, las muñecas, todo, ¿no? Y bueno, y hasta que, ¿quién no va a confesar que es brujo con tal de que lo maten? Pero dice, no, igual es brujo, pero todavía no, hay que seguirlo torturando. Aquí pues tenemos dos ejemplos, muy bien, de lo que ya les estaba comentando, de la garrocha. La otra modalidad era el péndulo, que de la misma forma se le amarraba por detrás, se le subía y comenzaba a moverse de lado a lado como un péndulo para igual luxarle los miembros superiores. A veces se le colocaba un peso aquí, ¿no? Para que eso ocurriera con mayor facilidad. Y aquí estaban los inquisidores en nombre de Dios sacándole el demonio. Y una vez que el demonio saliera, pues de la misma forma sí, había que seguir torturándolo, porque eso era muy fácil. El demonio quería que fuera muy fácil, había que hacerlo sufrir. La tortura del agua, aquí tenemos un museo, fíjense donde se está mostrando, se le introducía a la persona que estaba inmovilizada un trapo hasta la garganta y se le mojaba, el trapo se le echaba agua y esto hacía que se ahogara, que sintiera una sensación de asfixia. La zarpa del gato, el torturado era colocado aquí, el brujo, y con unos garfios se le raspaba la piel, a veces llegaba hasta el hueso, se le raspaba la piel y, y bueno, imagínense ustedes el dolor tan horrible que podía sentir. El torturado solía morir desangrado, bueno, o quedaba inconsciente con un choque neurogénico debido a este dolor tan horrible, para confesar que, bueno, que sí que era brujo o el demonio. Tenemos la doncella de hierro, que es una especie de sarcófago donde la persona se le introducía, se le sentaba y se iba cerrando. Y este sarcófago tenía pullas allí de metal que iban perforándole el cuerpo lentamente para hasta quitarle la vida, provocándole la muerte. Tenemos esta otra, que es una silla de pullas allí, como ustedes ven, bien, que había que sentarlo y probablemente ponerle peso para que ellos pudieran pues sentir dolor también. ¿Ustedes recuerdan la doncella de hierro que les acabo de mostrar? Bueno, su nombre en inglés lo lleva un grupo de rock muy conocido por los de mi época, muy conocido, es un grupo de Inglaterra que es pues Iron Maiden. Iron Maiden significa justamente doncella de hierro y representa pues esa, digamos, esa técnica de tortura, como ustedes la ven. Pues aquí para los que conozcan, Bruce Dickinson el cantante, Steve Harris el bajista, muy bien, baterista, guitarrista y guitarrista, tres guitarristas que idearon un estilo de música muy pero muy pegajoso, ¿no? Y pues tienen una mascota que se llama Eddie, que es este monstruo, que en sus conciertos aparece de manera gigante y grande y todo el mundo está esperando en algún momento que aparezca Eddie y es una marioneta inmensa, ¿no? Y aquí este es el mismo Eddie, en todos los discos aparece de alguna forma diferente. Muy bien, bueno, es un grupo muy conocido de heavy metal para los que les gusta ese tipo de música y han tomado su nombre de allí, de justamente de este sistema de tortura. Estas torturas no solamente son del Maleum Maleficarum, son métodos de tortura de todos los tiempos, pero digamos, los inquisidores lo tomaron. Y quién sabe cuántos otros, ¿no? Estuve leyendo que para saber
Si una persona era bruja, tiraban una moneda al aire. Si la moneda caía cara, era bruja, si caía sello también. Pero supongamos que la moneda caía de canto, entonces resulta ser que también era bruja, pero era el demonio el que había hecho que la moneda cayera de canto, es decir, que se quedara parada. O la tiraban al agua. Si la moneda se hundía, es porque era bruja. Pero supongamos que la moneda no se hundía, pues bueno, no sé, por algún fenómeno. Ah, pues también era bruja. Lo que pasa es que el demonio estaba jugando el papel para que no se hundiera. Como lo dijimos en un principio, el que le ponían el ojo, desafortunadamente, no tenía remedio. Ahora, ¿cuál era el conflicto principal de los inquisidores? ¿Cuál creen ustedes que era? Bueno, recuerden que, recuerden que llegaron ellos a robar las propiedades de los que llamaban brujas o hechiceros. Muy bien. Pero en un principio, ¿cuál era? ¿Qué creen ustedes? Es el nombre de una canción. Sí, señor. Sexo. Sexo. Eran misógenos. ¿Quién sabe cuántos de ellos serían homosexuales? ¿Quién sabe cuántos de ellos serían pervertidos? ¿Cuántos serían pedastras? Pero el hecho es que el sexo estaba allí, en este cúmulo de problemas que hacían que las personas se convirtieran en perversos. Fíjense, eróticos y misógenos. Una sociedad reprimida sexualmente, por lo que ya les he comentado, porque no sé cuándo y a alguien se le ocurrió que, que la sexualidad y la religión católica no podían ir de la mano, ¿no? Y bueno, y conocemos las historias de María Magdalena y esto y lo otro, y el primero que vemos nosotros que no tenía esa, digamos, esa diferencia era Jesucristo. Bueno, sí, ¿y qué pasó? Bueno, y el sexo y la cuestión, y María Magdalena, y por qué van a culparla, y cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema? Muy bien, un sexo sano, no pasa nada. Y bueno, así que estaba dominada por varones sexualmente reprimidos y los inquisidores procedían del sacerdocio. Muy bien, que tenía probablemente mucho que ver con esto que está aquí. Así que, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay registros de que en los juicios se prestaba una atención minuciosa a la calidad y cantidad de orgasmos en las supuestas copulaciones de las acusadas con los demonios o el diablo. En una crisis maníaca hay una hipersexualidad. Así que sea hombre o mujer, el deseo sexual está exaltado, es una crisis maníaca. Y las personas pueden convertirse en promiscuas, pueden con masturbadores compulsivos, etc. Y todo esto era considerado un pecado o parte del demonio, influido por el demonio, influenciado por el demonio. Por lo tanto, había que sacar todos esos espíritus, ¿no? Imagínense ustedes una persona con una masturbación compulsiva debido a una enfermedad mental, ¿no? O una demencia de Alzheimer, y bueno, y que se toque sus genitales, y en este mundo, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes la foto de probablemente de una joven que le hacía caer en pecado a cualquiera de estos varones de la época. Bueno, Juana de Arco, todos conocemos su historia. Al final, al final Juana de Arco, que también escuchaba sus voces, pues terminó traicionada, porque no es de otra manera, traicionada y quemada en la hoguera. Muy bien, bueno, sigamos. Todo esto se veía relacionado con la herejía. Recuerden que en esa época, ya lo vimos en una clase anterior, el que tenía el conocimiento tenía el poder. De manera que la Biblia o el Nuevo Testamento no podía ser para todos, tenía que ser para ellos. Y ellos decían lo que las escrituras promulgaban. Así que en nombre de Dios, ellos comentaban lo que se tenía que hacer. Pero en el siglo XVI
William Tyndale cometió la temeridad de traducir el Nuevo Testamento al inglés para que todo el mundo lo pudiera leer. Decir, bueno, Dios es tan bueno, bueno, vamos a traducir lo que Dios nos dijo, lo que escribieron los apóstoles, vamos a traducirlo. Muy bien, pero eso no fue del agrado de los religiosos del momento. Así que si la gente podía leer la Biblia en su propio idioma, podía formarse una idea de lo que decía allí, no de lo que ellos estaban diciendo. Esto todavía ocurre, ¿para qué nos vamos nosotros a... ustedes ven que cuando se lee una escritura, el sacerdote en la misa dice, bueno, ¿de qué se trató hoy? Esto es lo que significa, y da su opinión personal, da su opinión personal. Pero afortunadamente todos nosotros hoy podemos leer, digamos, la Biblia en nuestro idioma y sacar nuestras propias conclusiones. Yo creo que nadie necesita que le expliquen no hacer el daño al prójimo, ¿verdad? Ponerse en el lugar del prójimo y, bueno, y ser una buena persona. Yo no sé qué tanta explicación tiene que haber con respecto a eso. Seguimos. Finalmente le detuvieron, le pasaron a garrote. Garrote era colocar una cuerda por el cuello e irla apretando con un palo aquí atrás. Y después de eso, no sé si habrá muerto en ese momento, pero luego lo quemaron. Probablemente murió con garrote. Pues no todos morían con garrote, a veces se rompía el garrote, etcétera, pero bueno, igual lo quemaron en la hoguera. Entonces, fíjense cómo las creencias religiosas siguen estando presentes en cuanto a la salud mental nos estamos refiriendo. Pero como todo llegó a su fin, ¿o no? En la última ejecución judicial de brujas en Inglaterra se colgó a una mujer y a su hija, de la que se tiene registro. Y su crimen, como ya les comenté, fue haber provocado una tormenta porque se quitaron las medias. Y bueno, son brujas, vino la tormenta, son brujas las dos. Y bueno, murieron con la Inquisición, aquí está. Y se tiene registro de que fue la última muerte. Bueno, ¿todavía hay demonios entre nosotros? Sí, señora, todavía los hay. Los cuentos infantiles están llenos de brujos, de brujas y demonios. La bruja de Blancanieves, la bruja de la Bella Durmiente, las hadas madrinas donde hay una hada madrina mala. Muy bien, en la última película de la Cenicienta eh, con música antigua, pues hay una hada madrina buena, que afortunadamente bueno, no cómo decirlo, pues es un gay, sí, pero lo que quiero decir es que afortunadamente existe y logra romper el hechizo de las otras hadas, pero que siempre hay esto, ¿no? El malo y el bueno. Todavía se usa la palabra pandemonium para decir que hay una locura general. Todavía se califica de demoníaca a una persona que se enloqueció, le entró el demonio, decimos, ¿sí? Claro, no con la misma connotación, pero todavía las personas pueden, o sea, hay personas que me digan, no, doctora, eso parecía que se le metió un demonio. Muy bien. Así que hasta el siglo XVIII, que eso fue ayer, no dejó de considerarse la enfermedad mental en general como a los demonios. Recuerden todo ese avance que tuvimos en el oscurantismo, todo eso retrocedió, todo. Estaríamos mucho más avanzados al respecto. Les quiero poner este ejemplo. Fíjense, Carmen de Bolívar es un pueblo de Colombia donde ocurrió una epidemia de miedo, unas crisis conversivas posteriores a la vacuna del VPH. La vacuna del VPH comenzó a colocársele a las jovencitas de manera gratuita a través de las empresas prestadoras de salud y una de ellas como que empezó a tener una serie de problemas y luego hubo un grupo que presentaron lo mismo. Se hizo un estudio y se vio que no, que la vacuna no era la causa de esto. Y las crisis conversivas son unas crisis psicológicas que antes se consideraban como histerias,
¿no? Ahora pues se llama crisis conversiva. La ansiedad se convierte en un síntoma físico. Aquí la tenemos. Así que las patologías que se pueden considerar todavía productos de los demonios van a ser muchas. Trastornos conversivos y disociativos, trastornos mentales orgánicos, la enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar, delirium, la presencia de delirios, etc. Muy bien. Bueno, quiero decirle, estas son mis hijas disfrazadas para hace mucho tiempo para una fiesta de Halloween. Las pintó un primo, un primo que hoy en día es tatuador, ¿no? Tiene la habilidad para pintar y hoy es tatuador, un sobrino. Muy bien, con esta terminamos, jóvenes, pero quería comentarles, ¿se han ido los demonios o se han modernizado? Porque todavía la gente sigue creyendo en estas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, en una época en que las religiones tradicionales se han visto sometidas al fuego abrasador de la ciencia, es decir, ya no nos pueden caer con cuentos de que si sale el sol es porque hay un Dios que lo pone y luego en la noche lo quita. Muy bien. No es natural envolver a los antiguos dioses y demonios en un atuendo científico y llamarlos ahora extraterrestres, porque estamos llenos de extraterrestres ahora. Hay películas, programas donde los extraterrestres vinieron. Bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Y eso qué importancia tiene? Al final de cuentas, no, distrae mucho, es agradable, pero al final de cuentas los demonios han venido cambiando por demonios nuevos. Bueno, jóvenes, espero que haya sido entretenido. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué concluimos? Concluimos en que bueno, hemos visto un poco de la historia de la psiquiatría, por llamarlo de alguna manera, de las enfermedades mentales, donde ha llevado la peor parte, pues nuestra religión católica, con estas atrocidades que se llevaron a cabo durante varios siglos. Muy bien, pero como les comento, era la representación de una época. Al final, pues eso pasó. Muy bien, pero que todavía podemos enmarcar dentro de la salud mental. Los demonios se han transformado hoy en día. Bien, y el sentimiento de culpa, el sentimiento del pecado. Afortunadamente cada día la Iglesia Católica se ha flexibilizado mucho más. Ya no, ya no culpabiliza tanto, los sacerdotes se han modernizado un poco. Muy bien, claro, no, probablemente no porque hayan querido, sino que la misma naturaleza de la vida y de la ciencia les ha obligado a abrir más espacios, ¿no? También han sido más estudiosos, estudian en las universidades, estudian psicología, psiquiatría, ciencias, diferentes ciencias, muy bien, y pues ya ellos tampoco están inmiscuidos en esto, pero esto existió y la idea es que, digamos, la enfermedad mental estuvo muy relacionada con ellos, pero ya hoy en día, pues tenemos que tener claro de que esto no es así y de que las enfermedades mentales tienen sus explicaciones y su base científica, aun y cuando jóvenes, por supuesto que hay eventos inexplicables y en la medicina muchísimos más. Entonces, les espero en la próxima clase. Un abrazo a todos, saludos.